Vamos por un tercer video. Pienso que con 4 será suficiente para terminar el contenido. Aquí nos quedamos platicando un poquito de los requisitos. Les mencionaba una tarea al final del video anterior y luego se las explico por WhatsApp, ¿verdad? Hay un par de cosas ahí que tal vez a algunos no les va a gustar, pero son un par de tareas para la próxima semana. Entonces, aquí les mencionaba el centro de compatibilidad de Windows. Algo que es importante es la compatibilidad, o sea, si un sistema se puede montar encima de otro y este lo acepta. Antes era más importante este centro de compatibilidad de Windows. Ahora, por lo regular, ellos mismos hacen el proceso para que, por ejemplo, tenemos XP y le podamos poner Vista encima. Tenemos Vista, podemos colocarle el 7 encima y no hay ningún problema. Tenemos 7, podemos colocarle el 8, 8, 1 y 10 sin ningún problema. Antes era un poquito más difícil, ¿verdad? Teníamos que ver la compatibilidad. Ahora ya vemos dos aspectos aquí que son importantes. El primero, eh, que sea de 32 a 64 bits la arquitectura del procesador. Y en segundo lugar, pues ya tenemos que si es de Windows, le va a caer encima y no habrá ningún problema, ¿verdad? Tema 5, actualización del sistema operativo. Esto nuevamente es compatibilidad en los sistemas operativos y les digo, ya no hay tanto problema con esto. Media vez sea en la misma línea, pues se va uno encima de otro. Ojo, que si estamos instalando un sistema operativo tenemos principalmente dos formas. Uno, yo ejecuto un archivo .exe encima de mi máquina y eso significa que el sistema operativo va a caer encima. Ahora, si yo lo hago por medio de un disco o una USB, que tenemos que correr un proceso diferente, una USB booteable, entonces eso significa que vamos a darle, como dicen, en la nuca al sistema, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Vamos a formatear y quitar todo. Entonces, aquí esto primero que estamos viendo es todo lo relacionado a hacer la actualización, pero encima del sistema que ya tenemos, ¿verdad? Vamos a ver, pasos para realizarlo, ¿verdad? En esencia, eso sería lo importante de esto, ¿sí? Asesor de actualizaciones en Windows 8, 8.1, 7 y Vista, ¿verdad? Bien, actualización de sistemas operativos. Esta, así como esta pantalla de acá, ya es una pantalla que nos muestra pasos literalmente de cuando estamos haciendo una instalación de sistema operativo. O sea, esta pantallita que ustedes ven acá es cuando ya estamos instalando el sistema operativo. Y esto es importante, ¿saben por qué? Porque aquí tenemos dos opciones. En la primera dice que nosotros en la primera, y ya la tenemos en español en algunos sistemas operativos. En esta vamos a conservar los archivos, los programas y todo lo que tengamos en la máquina. Mientras que en esta no se va a guardar nada. O sea, esta le cae encima todo y lo elimina todo. Esta opción. Y la sigue teniendo Windows 10. Oigan, o sea, si instalamos Windows 10, vamos a ver por ahí que esto les va a caer encima al sistema operativo. Esto lo podemos hacer cuando estamos trabajando una máquina que tenga problemas, por ejemplo, de virus, ¿verdad? Entonces se elimina todo. ¿Por qué? Porque esta otra opción es posible que nos guarde el virus también, ¿verdad? Sí actualizamos el sistema, pero como le dijimos, conserve todo lo que tiene y entre todo lo que tiene un virus, entonces también conserva el virus, ¿verdad? En cambio, esta otra sí elimina aún el virus y cualquier otro programa. Aquí lo que mencionamos, ¿verdad? Verificar que sea el sistema de 32 o 64, eso es obligatorio y ahí estamos. Otra cosa, migración de datos. ¿Qué significa esto? Hay una palabra que se utiliza mucho en informática y en esto del proceso de instalación de sistemas operativos, que es backup. ¿Qué es backup? Agarrar su información, la más importante, y pasarla a una unidad donde usted pueda guardarla. Si usted no la guarda, ¿qué va a pasar? Pues simple y sencillamente la pierde, ¿verdad? Entonces, al hablar de migración de datos es lo mismo que un backup o una copia de seguridad. ¿Qué es lo que mandamos ahí? Por lo regular lo que mandamos ahí son las carpetas de mis documentos, mis imágenes, mi música, mis videos y anteriormente se hablaba de favoritos. Eso ya no se maneja ahora. Luego les explico de qué se trata, pero en esencia eso.
documentos, imágenes, música y videos. Algunas veces, si ustedes ya se ponen románticos y amables con el cliente, le guardan también lo que tenga en el escritorio. Pero en esencia, esas 4 carpetas son las que debemos copiar. Inclusive aquí más adelantito habla un poquito de este Windows Easy Transfer, el modo de trasladar la información hacia una USB, un CD o DVD. Recordemos que debe ser una USB muy potente porque estamos hablando de varios gigas de información. Inclusive la práctica que está aquí más adelante, la cual no vamos a hacer, habla precisamente eso, trasladar los datos de un lugar a otro. Sí me gustaría que la ojearan por si tuvieran preguntas y poder platicar al respecto. Procedimiento de configuración del dispositivo de almacenamiento. Ojo, esta es una práctica que ustedes no van a hacer. Durante todos mis grupos que he tenido de IT Essential, cada uno de ellos ha hecho una maqueta de esto y de esto de acá. Miren, es importante principalmente entender cómo funcionan las cosas. Esto no se mira, yo creo que más de alguna vez les enseñé un disco duro abierto, ¿verdad? Se ve el disco brillante ahí, pero nosotros tenemos que entender cómo funciona. Más adelante vamos a ver un par de procesos en los que por imaginación decimos, aquí lo que está sucediendo es esto y esto y esto. Igual con redes, yo necesito que desarrollen su imaginación para imaginarse ahí unos hombrecitos pequeñitos corriendo, jalando, trayendo cosas, ¿verdad? Y aquí en el disco igual, todo esto no se mira en el disco duro. Y ahora con los dispositivos SSD menos, ¿verdad? Solid State Drive, no hay tal cosa, pero sí que entiendan cómo funciona el clúster, las pistas, los sectores, el cilindro, cada uno de estos para que logren imaginar cómo es que trabaja el disco duro. Aquí, como les digo, a ustedes no les voy a dejar hacer esta maqueta. ¿Por qué? Porque al final solo tendría una foto de ustedes, ¿verdad? De la maqueta. Y tanto trabajar para eso, pues no creo que sea tan justo. Pero para que sepan, esta es una de las tareas que ustedes no tendrán. Por ejemplo, acá, brazo del obturador. El brazo del actuador sostiene el cabezal de la lectura-escritura y lo mueve entre las pistas del plato. Y por eso es que estos discos duros tienen una frecuencia, que es la cantidad de veces que el actuador o brazo del actuador se mueve hacia uno y otro lado, ¿verdad? Los distintos tipos de almacenamiento, estamos hablando de discos duros, CD, DVD, USB, ¿verdad? Ahora ya hablamos de conceptos como HDD, Hard Disk Drive o discos duros, discos basados en memoria flash como los SSD, y también tenemos un híbrido que tiene elementos SSD y también elementos de HDD o Hard Disk Drive junto con SSD. Esto lo que hace es que tiene ambas cosas, ¿verdad? Y el Multimedia Card, allá tengo en la clase una memoria de estas, creo que alguna vez se las enseñé, ¿verdad? Fueron muy comunes, principalmente para el uso como módem inalámbrico, pero realmente también tenía la función de almacenamiento, ¿verdad? Pero ahí se estaría en los dispositivos de almacenamiento. Recuerden, no se queden con esto que yo les estoy platicando, porque vamos demasiado rápido, pero sí vayan y repasen el contenido, ¿verdad? Creación de particiones de disco duro, esto es importante, ¿verdad? No se trata únicamente de hacer cuantas particiones queramos en nuestro disco duro, es dependiendo de las necesidades de esto. Esto se hacen, bueno, podemos hacerlo de dos formas principalmente. Las particiones del disco duro podemos hacerlas cuando estamos formateando un disco duro, ¿verdad? Aquí tenemos una pequeña broma de esto, ¿verdad? De las particiones y cómo hacerlas. Pero cuando estamos formateando el disco duro es la oportunidad de hacer particiones. ¿Qué son particiones? Por ejemplo, vamos a tener disco C, disco B y disco D. Y los tres discos son uno solo. O sea que vamos a hacer como apartados completamente del disco duro. Por ejemplo, acá, examen final de informática, cree 3 particiones CDE en la unidad de disco duro del PC de entrenamiento. Ahí están las 3 particiones. Lo que les decía, estas cosas no se pueden ver,
¿verdad? O sea, uno no va a verlas ahí, pero hacer las particiones es en el proceso de instalación del sistema operativo. Pero también actualmente podemos hacerlo cuando ya tenemos la máquina arrancada, ¿verdad? Y vamos a repasarlo ahí más adelante. Aquí tenemos esto, ¿sí? Que esto tenemos que investigar un poquito también, BIOS o BIOS, Basic Input Output System, sistema básico de entrada y salida, y su nieto llamado UEFI, que también es importante conocerlo, ¿verdad? Conceptos como firmware, tenemos que conocerlos también, y entonces esto sería un poquito del arranque. ¿Qué es lo que sucede con el BIOS? Basic, y con esto termino este video. El Basic Input Output System es un sistema básico que trae toda computadora, ¿sí? Ya viene por default. O sea que si usted compra una máquina y le dice, miren, solo que va totalmente en blanco. Y cuando usted la recibe, literalmente lo que no tiene es sistema operativo. Pero sistema básico sí tiene que tener. Porque sin eso no puede instalarle un sistema operativo. Este por lo regular viene integrado en un circuito en la placa madre, que es una serie de conceptos que tenemos que conocer. Pero en esencia, en esto, para entrar al BIOS, entramos presionando regularmente teclas como F1, F2, F10, F12, suprimir o inclusive escape, dependiendo las marcas, ¿sí? Por ejemplo, para Compact F10 es clásico, para Dell por lo regular F2, ¿verdad? O sea que no es una tecla fija y tenemos que apacharlo varias veces antes de que entre directamente al sistema. Entonces aquí ya vamos pensando en dos tareas. Una, los requisitos del sistema, y dos, los conceptos relacionados a la BIOS.